vida y porque tú, Señor, lo llenas todo en la vida del ser humano. Solo tú, Jesucristo, eres el Señor de señores y Rey de reyes, que vive, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos que han creído en ti y que te han recibido como Rey y Salvador de su vida. Oramos, Señor, para que podamos recordar o aprender algo más de tu palabra. Oramos y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Llegamos al último domingo del mes de septiembre. Ya el próximo domingo estaremos en el primer domingo del mes de octubre del último trimestre del año. Así que ahora nos toca hacer un repasito acerca de la obediencia al mandato del Señor, basados allí siempre en las cartas de Juan. Obediencia al mandato de permanecer en Él. De eso vamos a hablar. Obediencia al mandato de permanecer en Él. El verbo permanecer en Él es un mandato del apóstol Juan en sus cartas, sus escritos a las iglesias. Tiene como fin el establecer creyentes fieles y firmes al Señor, viviendo en un mundo lleno de herejías religiosas que pretenden tener apoyo bíblico. Y el apóstol escribe: permaneced en Él. La palabra, el verbo permanecer, es un verbo de tiempo presente continuo que tiene que ver con la vida, en este caso con la vida del creyente, la vida del creyente. Y la vida del creyente, el Hijo de Dios, si permanecemos en Él, vamos a ser creyentes firmes y fieles al Señor. Y Juan recalca este verbo, permanecer, permanecer. Así que los creyentes podamos descubrir los significados del mandato de permanecer en Él. Hay 9 significados del mandato de permanecer en Él en Primera de Juan. Pero quizás no los alcancemos a ver todos, pero vamos a ver algunos de ellos. El primero es permanecer en Él, amándonos, andando en amor. Permanecer en Él, andando en amor. Un creyente, un hijo de Dios, debe permanecer en la vida cristiana, permanecer andando en amor siempre, siempre. El primer amor es a Dios y el segundo amor es al prójimo. En este caso es a todos los creyentes. Todos los creyentes debemos amarnos. Véanse una mirada a los unos a los otros. No al esposo ni a la esposa, sino al que no es su esposa ni es su esposa. Véalo. Y dígale: te amo. Te amo. No al esposo, ni a la esposa, ni al hijo, ni a la hija. A otro. Yo quiero permanecer amándote. Permanecer. Amándonos. Dice Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Dios? ¿Cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo amando. Lo primero que Cristo que hizo Cristo al venir a la tierra fue amar a la gente.
A eso vino el Señor Jesús. Vino para amar a la gente. En segundo lugar, el Señor Jesús vino para obedecer a Dios el Padre. Vino para hacer la voluntad de Dios. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo? Amando. Amándonos los unos a los otros. Amando a la gente. Y por eso es que la iglesia tiene el gran mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque para eso el Señor nos tiene acá sobre la tierra y debemos amar a la gente. Si amamos a la gente, nosotros les vamos a predicar a Cristo. Pero si nosotros no amamos a la gente, nosotros no le vamos a predicar el evangelio a nadie. Y por eso es que están las iglesias vacías. Por eso es que están los templos vacíos y cerrándose. Porque ya no hay amor. Eso es. Al principio preguntaba el director, ¿tenemos amigos, tenemos invitados acá? Pues no lo hay. ¿Por qué no hay invitados? Porque no hay amor. No amamos a la gente. Y como no amamos a la gente, no les predicamos, no les invitamos, no los traemos, nadie está aquí. Y la voluntad de Dios es que la gente se salve. Pero como carecemos de amor, entonces no andamos en amor, no andamos como Él anduvo, en amor y obedeciendo su palabra. Todo aquel que ha nacido de nuevo obedece el mandato de permanecer en Él. La obediencia es el resultado de la seguridad de la salvación del creyente. Y yo soy salvo, yo estoy feliz porque soy salvo, pues yo predico esa salvación que he recibido de parte del Señor. Yo la comparto. Y le digo a la gente que el Señor me ha salvado, que el Señor me ha dado la vida eterna. Eso significa, palabras sencillas, permanecer en Él, dando frutos de nuestra salvación, y el fruto de nuestra salvación es amar y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso significa permanecer en Él, en este aspecto. Entonces decimos que permanecer en Él es obediencia, es amor y obediencia, haciendo su voluntad aquí en la tierra. Y eso es lo que carece la iglesia. Eso es lo que no tiene la iglesia. Eso es lo que ha perdido la iglesia. La iglesia ha perdido amar a la gente. La iglesia ha perdido porque se ha vuelto desobediente a Dios. Y el mandato es claro y sencillo, pero la iglesia no lo obedece. Y por eso no hacemos la voluntad de Dios. Somos gente que no estamos haciendo lo que Dios manda. Y eso se llama desobediencia. En segundo lugar, permanecer en la unción. Permanecer en la unción. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en la unción. ¿Qué es la unción?
La unción es el Espíritu Santo que permanece en nosotros. Permaneced en la unción, permaneced en el Espíritu, permaneced en la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que produce el Espíritu Santo? Es amor. Entonces Juan dice a los creyentes, a la iglesia: pero la unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Y la unción es el Espíritu Santo. Pero dice Juan que debe permanecer, o sea, en otras palabras, debe de vivir el Espíritu Santo quemándonos. Debe de vivir el Espíritu Santo ardiendo en nuestro ser. Y lo que producimos es amor, lo que producimos es obediencia, lo que producimos es hacer la voluntad de Dios. Eso es el fruto del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo. Permanecer. Entonces, dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El mejor maestro que enseña, que nos enseña a nosotros la verdad, es el Espíritu Santo. A veces nosotros corremos de un lugar para otro a escuchar a fulano, a sutano que viene aquí, que nos dice que este es esto, el otro. Está bien, pero está mal. Usted tiene el mejor maestro, que es el Espíritu Santo en usted. Pero el Espíritu Santo quiere verdaderamente enseñarnos, y no va a enseñar cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Así como la unción, dice misma, os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y es verdadero. Y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Permaneced en Él. La unción es el Espíritu Santo, dijimos. Solo Él quien nos enseña la verdad. Es el Espíritu Santo quien guía al creyente verdadero a toda verdad. Permaneced siempre enseñando la unción, quien es el Espíritu Santo. Versículos 20 y 21 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es el Espíritu Santo que está en usted, y el Espíritu Santo le enseña, nos enseña la verdad, la verdad. Y nosotros tenemos el Espíritu. Este es el mandato para todo creyente. Pues al igual cuando Juan escribe estas cartas, había muchos falsos maestros, como ahora los hay también. Es urgente andar en la verdad, en fidelidad y en la sana doctrina. Es urgente andar en la verdad, andar siempre en la verdad y andar en la sana doctrina, porque hay muchos engañadores que han salido para engañar a los creyentes. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos esté enseñando la verdad. Dice 3 de Juan 4, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, dice Juan. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la verdad es Cristo. La verdad es la palabra bien interpretada, es Cristo, la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, permaneced en la unción. Permaneced en la unción. Permaneced en que el Espíritu Santo esté haciendo la obra preciosa en nosotros. En tercer lugar, permaneced en Él. Parece que se repite, pero tiene otro significado. Permaneced en Él. 28 y 29. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Yo quiero que siga viendo la palabra permaneced. Permaneced, permaneced. Siga viendo esa palabra. Dice, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bien claro, el apóstol habla bien claro. Permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todos los que estamos aquí permanecemos en el Señor, permanecemos en Él. ¿Tiene usted verdaderamente a Cristo? ¿Está 100% seguro que Cristo vive en usted? Porque si no hay seguridad de que Cristo vive en mí y yo en Él, quizás en su venida muchos se queden avergonzados. Muchos estén avergonzados porque no permanecía Cristo en ellos. Y eso es lo que Juan está diciendo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Justicia, hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia significa que usted va a tratar a la gente de una forma justa y real en la vida. Y le lleva al que justifica, y el que justifica es el Señor Jesucristo. Siempre que Juan habla de permanecer, se refiere a la esperanza verdadera del creyente de su salvación. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ver a nuestro Dios. ¿Cuántos tienen esa esperanza de un día ver a Dios? De estar con el Señor. ¿O no tiene la esperanza? Pues si tiene la esperanza, pues hay que vivir, permanecer en Él, viviendo la salvación con gozo, con alegría, compartiendo el mensaje de Dios con otros que no conocen a Dios. Eso es permanecer en Él. Permanecer en Él. También permanecer significa estar firmes en la fe. Permanecer significa estar firmes en la fe. Fe salvadora como un acto de obediencia a Dios. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer significa estar firmes en comunión con Dios y los creyentes como fruto de su salvación eterna, de justicia y de verdad. Permanecer. En cuarto lugar, el que permanece en Él no peca, dice Juan. Primera de Juan 3:6.
todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permanece en vida, no en práctica de pecado. Permanece en la vida cristiana, no viviendo en pecado. Eso es lo que el apóstol está diciendo. No permanece en pecado. Aquí en este texto, Juan está diciendo que no vive en práctica habitual de pecado, de pecar. El que no tiene una alarma de pecador o de pecado, nunca ha conocido a Dios. Solo fue un profesante y no un verdadero, un convertido al Evangelio, de los cuales hay muchos en el tiempo de Juan y también en el tiempo ahora. Hay que examinarnos cada uno a sí mismo. Permanecer, no en práctica de pecado. El creyente, la persona que ha nacido de nuevo y que ha recibido la salvación por gracia, no puede vivir en práctica de pecado. Es pecando y lo confiesa y se aparta. Ya se dio cuenta que pecó y luego va y se arrodilla delante de Dios o se sienta o se para donde esté y le pide al Señor, le confiesa al Señor su pecado y le pide que le ayude para no volverlo a hacer y se aparta. Ese es el verdadero creyente. Pero el que vive en práctica de pecado no ha conocido al Señor. Y el día cuando el Señor venga, se alejará avergonzado de él. En quinto lugar, permaneced en la simiente en quien ha nacido. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, lo que estábamos diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pues ha nacido de Dios, quien le ha impartido una nueva vida. 2 Corintios 2:17. ¿Qué dice? Esto lo saben todos ustedes. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La cual no permite vivir en práctica de pecado en la vida cotidiana. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay licencia para pecar para el verdadero creyente. ¿Qué más podemos decir? Permaneced en Dios guardando sus mandamientos. Capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice esta palabra. Dice: y este es su mandamiento. Mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios
en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Permanecer. Aquí aparecen 3 características que Juan enseña en su carta, que son creer, amar y obedecer, como evidencias principales de la salvación verdadera. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto, permanecer en Dios, que es fruto de nuestra salvación. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios nos amó, Cristo nos amó, los creyentes debemos amarnos. Y es evidencia de que permanecemos en Él, que permanecemos en Cristo. Interesante lo que Juan nos enseña, del apóstol Juan. Y esto nosotros lo sabemos, lo estamos leyendo. Solo necesitamos que practicarlo. Necesitamos vivirlo cada día. Vamos adelante, quiero ver lo último. Permaneced disfrutando del Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios si somos creyentes. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Permanecer disfrutando del Espíritu Santo. ¿Disfruta usted del Espíritu Santo, hermano? ¿Está disfrutando el Espíritu Santo en su vida? ¿O no? Debemos de disfrutar el Espíritu. El Espíritu nos da gozo. El Espíritu nos da paz. El Espíritu nos da amor. El Espíritu nos da confianza. El Espíritu nos guía. El Espíritu nos enseña. El Espíritu habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y necesitamos disfrutar el Espíritu de Dios. Y para eso hay que permanecer firmes y fieles al Señor, no practicando ninguna clase de pecado, porque somos para el Señor. Número 8, permanecer siempre confiando que Jesús es el Hijo de Dios. Doctrina. 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Mire qué bonito eso. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, a la gente estamos confesando a Jesucristo. Estamos confesando a Jesucristo. Permanecemos siempre confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Estas son pruebas doctrinales, los cuales los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes en Cristo tenemos que confesar al mundo. 1 de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y esta gente que anda allí a nuestros alrededores negando a Jesucristo, tampoco tienen al Padre, dice Juan. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Si usted predica a Cristo, usted también predica al Padre. Usted tiene al Padre. Al Padre. 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es un juego de palabras que el apóstol Juan utiliza para enseñarnos a nosotros. Pero en este caso es una parte doctrinal. Confesemos a Jesucristo, predicándolo, enseñándolo, compartiéndolo con el que no conoce a Jesucristo. Y usted predica a Cristo, usted también tiene al Padre, está predicando al Padre. Y terminamos diciendo que permaneced disfrutando la presencia de Dios. Hay que permanecer disfrutando la presencia de Dios con nosotros. Segunda de Juan 2. Dice, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y mírelo cómo lo dice Juan. A causa de la verdad que permanece en vosotros. ¿Quién permanece en nosotros? Cristo. Hay que disfrutar la presencia de Cristo en nuestra vida, hermano. Disfrute a Cristo en su vida. La presencia de Cristo en nuestra vida hay que disfrutarla. Dice, y estará, pues esta verdad, estará para siempre con vosotros. Cristo estará para siempre con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándote todas las cosas, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo el Señor Jesús. Hay que disfrutar la presencia de Cristo en nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, es disfrutar a Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Disfrutemos entonces la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que la iglesia esté aquí. El Señor va a estar en el creyente y con el creyente y para bendecir al creyente. El Señor así estará y está con nosotros. Así que terminamos este trimestre hablando de permanecer, de la permanencia de nosotros en el Señor. La obediencia al mandato de permanecer en Él tiene varios significados, como permanecer amándonos, permanecer en la unción, permanecer en la simiente, o sea, Cristo, permanecer en Dios, guardando sus mandamientos, permanecer disfrutando del Espíritu Santo que nos ha sido dado, permanecer confesando a Cristo como Jesús, el Hijo de Dios, y permanecer declarando que Dios está en nosotros para siempre. Y todos estos son frutos de nuestra salvación eterna, que podamos vivir así. Esto enseña el Señor. ¿Cuántas veces vio permanecer, permanecer, permanecer y permanecer?
9 declaraciones que Juan hace acerca de permanecer. Permanezca usted firme en su salvación. Permanezca usted firme en la obra del Señor. Permanezca usted firme disfrutando la unción del Espíritu Santo. Permanezca usted firme obedeciendo a Dios, amando a Dios y a la gente. Si así lo hacemos, Dios nos bendecirá y seremos gente de bendición. Seamos gente de bendición para la gente que necesita la bendición. Que Dios nos ayude y nos bendiga grande y poderosamente.